El Bronco sale al hospital. Liberados los elementos de la Guardia Nacional. Y la exigencia de justicia por Victoria y María Fernanda. Bienvenidos al Caporal del 10 de abril. ¡Comenzamos! Este domingo inició la consulta popular para la revocación de mandato. Sin incidencias reportadas por la autoridad electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió la emisión de su voto. De hecho, estás viendo en pantalla, justo desde el exterior, la emisión del voto en el centro. Presumió su voto, que fue por Emiliano Zapata, como yo lo había advertido en una conferencia matutina hace apenas unos días en esta misma semana. Al término de la jornada, el Instituto Nacional Electoral dará un conteo rápido sobre este ejercicio. Por la noche nos estaremos viendo aquí en vivo y te estaré ofreciendo más detalles sobre ello. Se veía venir el pasado 18 de marzo, Manuel de la O, doctor de cabecera de Jaime Rodríguez, el Bronco, el exgobernador de Nuevo León, visitó al exmandatario en el penal de Apodaca y adelantó que estaba grave de salud. Venimos a revisar al ingeniero. ¿Qué le encuentra mal de salud el ingeniero? ¿Qué tiene? ¿Pero qué es lo que tiene? Vamos a primero que lo revise el doctor. ¿Qué tipo de enfermedades tiene? Sabemos que está medicado, doctor. Ahorita que lo revise, ahorita platico con usted. ¿Pero qué tipo de enfermedades tiene? Déjeme que lo revise. Anteriormente. Déjeme que lo revise. ¿Pero qué le reportan, doctor? Y ya que lo revise, platico con ustedes. ¿Qué es lo que le reportan de principio? De inicio, está delicado. Vengo a ver. El pasado viernes 8 de abril, durante una de sus audiencias, el Bronco aseguró tener problemas gastrointestinales. Consiguió una salida de 2 horas del penal para que sea atendido en el Hospital Metropolitano para una valoración médica, justo como estás viendo en pantalla. El Bronco consiguió estar fuera de prisión durante 2 horas. Según reportes médicos obtenidos por El Norte, al exgobernador le hicieron una tomografía abdominal en la que le encontraron un quiste hepático de aspecto simple y datos incipientes de nefropatía, que es una enfermedad crónica en los riñones, pero sin complicaciones. Lo que no le encontraron fue lo que el médico de cabecera del Bronco dijo que tenía el exgobernador, que es diverticulitis, que son bolsitas justo en la parte interna del intestino. Mientras todo esto ocurre, al presidente Andrés Manuel López Obrador le pidieron justicia para el Bronco. Bueno, pues ya le saludé, ya. Necesitamos que hagas justicia con el Bronco. Sí. Sécalo, desgraciado. Hay que se seque en la cárcel. Así las ocurrencias de la gente. El gobierno federal ha reportado un incremento del 15% del promedio diario de homicidios dolosos en México, justo durante la primera semana de abril comparada con el promedio diario de marzo. Pasamos entonces de 72.3 casos al día a 76.1. En tasa por cada 100,000 habitantes, la lista la encabeza Colima y en segundo lugar está Zacatecas. Y es precisamente en este estado en donde me voy a detener. Zacatecas es uno de los estados con mayor índice de inseguridad y en donde desde el 1 de abril los policías estatales están en paro indefinido de labores luego de que fueron despedidos 7 elementos por manifestarse para exigir mejores condiciones de trabajo y que sus mandos no los obliguen a catear casas sin orden del juez. El día de hoy nos estamos manifestando porque hace 11 días aproximadamente hicimos algunas peticiones hacia nuestros derechos laborales. El día de ayer, por parte del coordinador de servicios y por parte de un jurídico de la Policía Estatal, nos quisieron hacer entrega de un oficio de nuestras bajas por pérdida de confianza. Esto es una contestación de nuestro gobierno. Así nos contesta nuestro gobierno, con represalias. El paro de la Policía Estatal suma ya 10 días. El pasado 8 de abril, viernes, los estatales se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno para pedir una audiencia con el gobernador, el morenista David Monreal. Sin embargo, les ofrecieron un diálogo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Adolfo Marín. Es decir,
un diálogo con la persona a la que los policías han exigido su despido. Por su parte, este secretario ha criticado a los manifestantes, aseguró que ofreció a los despedidos su reinstalación siempre y cuando pasen el examen de control de confianza, y aseguró que ellos se negaron, de tal forma que, dice, no se dejará corromper reinstalándolos sin examen. Sí reconoció, de toda esta manifestación inicial, sí reconoció como válidas algunas exigencias, como por ejemplo la exigencia de seguro de vida y la de prestaciones adecuadas para los policías y sus familiares. Dicho de otro modo, el secretario de Seguridad Pública Estatal reconoció que los agentes trabajan en uno de los estados más peligrosos del país, sin seguro de vida y sin prestaciones que estén a la altura de las circunstancias. El mando aseguró que ya están trabajando para darle, pues, solución, garantizarles estos beneficios. ¡Queremos al gobernador! ¡Queremos al gobernador! ¿Por acá? Este sábado 9 de abril, un reporte anónimo alertó a las autoridades de Michoacán que en un predio de la comunidad de Las Letras, en el municipio de Puruándiro, había una fosa clandestina con cuerpos semienterrados a 40 kilómetros de la frontera con el estado de Guanajuato. La Fiscalía Regional atendió el reporte, se movilizó y encontraron en ese predio 11 cuerpos. Autoridades informaron que no han sido identificados y que esta labor llevará algo de tiempo. Sin embargo, esta cifra de 11 coincide con el mínimo de personas agredidas en San José de Gracia el pasado 27 de febrero, según los registros confirmados por el gobierno federal en un aparente fusilamiento. Recordarás, por algún motivo, y sin fuentes que lo confirmen, en aquella ocasión comenzó a decirse que eran 17 las víctimas en aquel lugar. Pero el gobierno federal solo pudo confirmar rastros hemáticos en la zona de 11 personas, sin que esto signifique que hayan sido asesinadas, pues pudieron haber sido heridas. Lo que encontraron fueron rastros hemáticos, insisto. Y por lo tanto no pudieron confirmar los homicidios, dado que pues no hay cuerpos. Con este caso de la fosa está entonces la duda si existe una relación con lo ocurrido en aquella ocasión, con esos 11, cifra mínima, o si se trata de unas 11 víctimas. Te estaré informando nuevas 11 víctimas, nuevas 11 víctimas, te estaré informando sobre el tema, sobre lo que determinen las autoridades, y recordemos lo que dijo Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, actualmente con licencia, el pasado 7 de marzo, sobre lo ocurrido en San José. Podemos señalar que al momento, los datos de prueba y evidencia objetiva que se han obtenido a la fecha respecto a los hechos no permiten establecer todavía un número determinado de víctimas, pero se sigue en las búsquedas y se sigue trabajando de manera coordinada. En estos condominios que te muestro ahora, la Fiscalía General del Estado de Querétaro realizó 12 cateos este sábado 9 de abril. Este es el condominio Moros en el Marqués, Querétaro. Un juez ordenó que se revisen 108 domicilios, pero a las autoridades les bastó con 12 para encontrar lo que buscaban. Pruebas que ayuden a esclarecer el crimen de Victoria, una niña de 6 años reportada como desaparecida el pasado miércoles 6 de abril, pero encontrada sin vida 2 días después en un baldío que ya había sido revisado por los vecinos como parte de las labores de búsqueda y por las mismas autoridades, pero después apareció el cuerpo, por lo que asumen que el cuerpo fue dejado después de la revisión. Tras este hallazgo vinieron los reclamos de los vecinos, principalmente, y familiares de la víctima. Protestaron porque las autoridades no solicitaron de manera inmediata el cateo de las casas, el cateo de las viviendas aledañas, sino después de las protestas, tras lo cual entonces el juez ordenó catear 108 viviendas, parte de las manifestaciones. Por favor, ¿a quién nos vamos a ayudar, señora, porque están en informes jurídicos? Estamos apoyando. A las 4 de la mañana yo estaba. Otro caso ha sacudido Nuevo León. Este sábado 8 de abril, Soraya Flores publicó en su cuenta de Facebook que había sido encontrada sin vida su sobrina, María Fernanda. Minutos después del hallazgo, esto lo confirmó la Fiscalía de Nuevo León mediante un tuit.
Este caso ha sacudido a todo el estado en las últimas horas. El pasado domingo 3 de abril, María Fernanda salió con sus amigos. Posteriormente se trasladó a comprar un auto. Su padre asegura que el último reporte que tuvo de ella fue cuando ya estaba de regreso, cuando ya se disponía a regresar entre las 8 y las 9 de la noche. Esto exactamente hace una semana. Desde entonces ya no supieron nada de María Fernanda. La fiscalía emitió esta ficha de búsqueda que estás viendo ahora al día siguiente, el lunes 4 de abril. La familia, sin el apoyo de las autoridades, pudo ubicar el celular de la joven adentro de una casa. Logró tener datos de la ubicación de ese celular. María Fernanda fue encontrada sin vida hasta el 7 de abril, en medio ya de una protesta y crítica del actuar de las autoridades, además de en medio de una oleada de denuncias de desaparición de mujeres, de las que las autoridades, eso sí, aseguran que la mayoría de los casos de desaparecidas corresponde a que se fueron de manera voluntaria. Parte justo de estas movilizaciones, te comparto que ya lo estás viendo en este momento. Estas movilizaciones fueron convocadas este sábado 6 de abril. Fue realizada una protesta en contra de las autoridades de Nuevo León, en específico en contra de la fiscalía por la manera en cómo reaccionó en contra, en este caso, en la búsqueda de María Fernanda y el incremento de las desaparecidas. Justo esto de la manifestación. El pasado viernes 8 de abril te platiqué de la retención de elementos de la Guardia Nacional por pobladores de San Cristóbal Amatlán en el estado de Oaxaca. Los agentes habían ido a rescatar a la regidora de Educación, Eufemia Flores Antonio, quien había sido retenida el jueves 6 de abril, y ese mismo jueves los que iban a rescatarla fueron retenidos también. Los 6 elementos fueron increpados aproximadamente por 100 habitantes. Los desarmaron, incluso le poncharon las llantas a la patrulla en la que se trasladaban. Esta retención fue una medida de presión por parte de los habitantes para que en San Cristóbal Amatlán sea considerado un municipio autónomo, por lo que pedían un diálogo con las autoridades federales, ya no estatales. Pasó el viernes, llegó el sábado. A la 1:45 de la madrugada aproximadamente se realizó finalmente una mesa de diálogo entre los habitantes con autoridades estatales y autoridades de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, y llegaron a un acuerdo. Las autoridades se comprometieron a darle seguimiento a la solicitud de la comunidad para buscar la autonomía, y también se comprometieron a apoyar a los pobladores jurídicamente en el proceso de destitución del alcalde y del cabildo actuales, porque recordemos, al ser autónomo quieren desprenderse, quieren dejar de reconocer a las autoridades actuales. A cambio, entonces, fueron liberados los 6 elementos de la Guardia Nacional, así como todo el armamento, el equipo, la patrulla. Le fueron cambiadas las llantas y también les permitieron su retiro. Este encuentro de la liberación se realizó en una especie de homenaje en donde estuvieron presentes los habitantes y también las mismas autoridades, incluso con la entonación del himno nacional. Así fue como se terminó la retención de estos elementos de la Guardia Nacional. Te comparto imágenes, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Gracias.